Quiero predicar un mensaje sobre, y a lo mejor voy a estar predicando algunos otros mensajes con el título primero. Todavía no me pongan el mensaje, por favor. Pero el mensaje de hoy tiene un nombre, pero sobre encima ese nombre es: ¿qué es el reino de los cielos para nosotros? Recuerde, este año lo estamos declarando un año, y si me ponen la foto, por favor. Estamos trayendo, este año una palabra que Dios nos ha dado: estableciendo el reino. Estableciendo el reino. Ahora, yo no sé con qué expectativas usted empezó este año. Porque aunque pasó de un miércoles a un jueves un año, literalmente usted y yo tendremos que empezar a tener una expectativa, ¿me entiendes?, diferente. Porque triste sería que usted continúe viviendo la vida como terminó el 24. Triste sería, ¿me entiendes?, como dicen los americanos, shame on you, ¿me entiendes?, si es que empezaste el 25 con la misma mentalidad con la que terminaste el 24. Porque desde esa manera le tienes que pedir ayuda al Espíritu Santo, porque hay un anhelo de Dios, y este es que tú y yo conozcamos el reino. ¿Qué es el reino de los cielos para nosotros? Amén. Y esto es el deseo de Dios para nosotros como iglesia. Alguien en este transcurso del caminar del 25 va a tener que poseer cosas del reino, no de la tierra. Porque muchos creen que el reino de Dios se vino a establecer en la tierra. No, es un reino que se maneja en la tierra para que el hombre, el ser humano, conozca la salvación de Dios. Y de ahí esa salvación vienen añadiduras que el reino, ¿me entiendes?, otorga para nosotros. Cuando usted oye la palabra y somos coherederos con Cristo, ¿qué se le viene a la mente? Imagine que su papá sea dueño de minas de oro y usted es coheredero de esas minas. ¿Sabe qué quiere decir coheredero? Participante de esas riquezas. De seguro usted traería un buen carrito. De seguro usted viviría en algún lugar bueno, porque usted es coheredero de esa bendición. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando Dios dice somos coherederos con Cristo, quiere decir que, somos participantes de, esas bendiciones. Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Y qué es lo que posee ese reino para nosotros? Este domingo estaré empezando una serie de mensajes sobre el reino, y cada domingo vamos a hablar de un tema de ese reino. Pero quiero empezar con este mensaje que me he titulado: el reino borró la evidencia. El reino borró la evidencia. El reino borró la evidencia. Vaya conmigo a Juan capítulo 18. El libro de Juan capítulo 18. El reino borró la evidencia. 18, 10 y 11. ¿Lo tiene conmigo? Me dice un amén, por favor. La palabra del Señor se lee así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Nótelo, este versículo 10. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco. Y dice un esclavo. Note de quién era el esclavo. Note eso, el esclavo. ¿A quién pertenecía el esclavo? A un sumo sacerdote. 11. Pero Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa del sufrimiento que me ha dado el Padre? Note lo que le dice Jesús a Pedro: mete esa espada a esa vaina. ¿Sí? Y le hace la pregunta: ¿acaso no voy a beber de la copa del sufrimiento que me ha dado el Padre? Aunque Jesús les había dicho a los discípulos que venía su tiempo, que aun cuando estaba en la última cena, dijo: aquí hay alguien que me va a traicionar. Y Judas dice: ¿seré yo, Padre? Y Jesús le dice: bien lo has dicho tú.
Aunque los discípulos sabían lo que estaba por suceder, aún Pedro no entiende el momento en el cual Jesús está ahí. Y me llama la atención porque el versículo antes, 8-9, habla de que Jesús se llevó a los discípulos a un lugar acostumbrado. ¿Se acuerda cuál era aquel lugar acostumbrado? Los que escucharon esa prédica. Getsemaní. Y fue al lugar de acostumbrado, donde Jesús acostumbraba a orar, que era el Getsemaní. Pues los lleva a ese lugar, los reúne, porque Jesús sabía que llegaba su momento. Mientras él está llegando ahí, Judas viene con el sumo sacerdote, viene con Malco, viene con esa gente a entregar a Jesús. Jesús ya sabía todo eso. Jesús estaba preparando para el momento. Jesús sabía a lo que él había venido, que el reino de los cielos había venido para darse por salvación, y darle vida eterna a la gente. Tenía que cumplirse. Las profecías tenían que cumplirse. Tenían que haber, muchas cosas que tenían que llevarse a cabo, a pesar que Pedro y sus discípulos no lo entendían así. Pero la escritura me enseña entonces, y nos enseña que Pedro toma una actitud equivocada. Jesús habla, con esos momentos con ellos, y mientras él seguramente estaba hablando con ellos, Judas se acerca con los oficiales, con el sumo sacerdote, con estos esclavos que venían. Ahora, no solo iban oficiales del ejército romano, sino que iban también los sumos sacerdotes. ¿Quién era el sumo sacerdote? Era un grupo de gente religiosa que se le llamaba el Senedrín. El Senedrín era un grupo de sumos sacerdotes que tenían voz en Jerusalén. En Jerusalén ellos mandaban, pero estaban bajo el orden de los romanos. Y ellos son los que tenían la voz en lo que tiene que ver con la religiosidad. Es como que hoy se levantara un grupo de religiosos y el gobierno les dará, el poder para tomar la última palabra en lo que tiene que ver con la religión o con lo espiritual. Ellos serán así. Y cuando el sumo sacerdote y su esclavo Malco venía, estaba un momento dado que yo quiero compartir con ustedes el por qué el reino de los cielos borra toda evidencia. ¿Qué tiene que ver, pastor, con Pedro, con la oreja, con Jesús, con el sumo sacerdote, con que el reino de los cielos haya borrado la evidencia? ¿Quiere saberlo? Dígale a su compañero, al que está cerca de usted, ¿quiere saberlo? Note esto. La parte importante, el por qué el reino de los cielos, Jesús representando el reino de los cielos, viene a esta tierra. Porque es que el reino de los cielos viene a cambiar, a borrar esos momentos de nuestra vida. Yo no sé si usted sabía, pero cuando usted vino a Cristo Jesús, algo fue anulado en su vida. Automáticamente algo fue anulado. Es más, aún podemos creer que antes que naciéramos, algo fue anulado en nuestra vida. Y quiero compartir esto con usted porque es muy importante que nosotros veamos esto. Jesús lleva a los discípulos a un lugar acostumbrado, a Getsemaní. Ahí donde empezaría, óigame bien, ahí donde empezaría el tormento para Jesús a causa de nuestros pecados. Diga conmigo, pecados. Esos pecados que tú traías cargando o que todavía sigues cargando, Jesús vino a anularlos a través del sacrificio. Pero quiero que vea conmigo entonces que el reino va a borrar toda evidencia para aquellos que no han entendido todavía para qué Jesús vino a la tierra. Hay mucho cristiano que sabe que es cristiano, pero no ha entendido que el reino de los cielos vino a ser más allá que darle salvación. El reino de Dios no vino para que alguien levantara la mano y yo acepto a Jesús. No, el reino de Dios vino a borrar evidencia de lo que tú y yo éramos. Note esto. Mire, el reino, si nosotros le tomamos sabor a este año 2025 de lo que es el reino de Dios, yo te aseguro 100% que al terminar, si Dios lo permite, el 25, tú no serás lo que hoy eres en el nombre de Jesús. Tú no serás ni la sombra de lo que Dios va a hacer contigo en este 25. Pero tiene que haber alguien que le diga al Señor: venga a tu reino y hágase tu voluntad.
Tiene que haber alguien que tenga hambre de ese reino que Dios ha venido a esta tierra. Yo quiero que vea la primera cosa conmigo. La primera cosa que veo, es en este pasaje, y es esto. La historia bíblica habla de un hombre que llamado Pedro, que cuando van a agarrar a Jesús y le dicen, ¿quién vienen a buscar a Jesús? Yo soy. Noten lo que dice Jesús en otro evangelio: yo soy al que ustedes buscan. Y aún Jesús dice, dejen ir a ellos y tómenme a mí. Mas sin embargo, Pedro, sacando la espada, le corta la oreja al esclavo del sumo sacerdote. Ahora, muchos han dicho que a lo mejor Pedro no le quería quitar la oreja, ¿verdad? Simplemente que no tenía puntería. Yo sí estoy seguro que Pedro quería matar a Malco. Yo estoy seguro que Pedro sí lo quería matar. Aún Pedro, no había entendido que no se trataba de fuerza humana, no se trataba, de lo grande o bravucón que era, Pedro. Se trataba de que se hiciera la voluntad de Dios en la tierra. Como dije la otra vez, a causa de nuestros pecados, echamos a perder muchos planes de Dios. Hace muchos años me pregunté y decía, Señor, ¿por qué no llegan los momentos con mi vida? ¿Y sabe qué me dijo Dios? Y puso en mi corazón esto: de que muchas veces a causa de mis fallas, de mi pecado, yo hice que la voluntad de Dios se extendiera más, se alargara más. Porque entre más obedecemos, más corto, más rápido se hace la voluntad del Padre. Pero cuando yo vivo desobediente, cuando yo vivo fuera de la voluntad de Dios, cuando vivo fuera, de lo que Dios quiere hacer, entonces yo mismo hago que la voluntad de Dios se alargue, se alargue, se alargue, se alargue. Y por eso pasan 15, 20, 30 años y a veces no vemos lo que Dios hubiera podido hacer en 3 años. Porque entonces nos deja la historia de Israel en el desierto. No eran 15 días lo que tardaba la caminata para llegar a Canaán. Sí, pero tardaron ¿qué? 40 años. A causa de nuestro pecado, la voluntad de Dios se puede echar a perder en ese momento. Podemos nosotros echar a perder un plan. Podemos nosotros estropear, un plan de Dios. Y Pedro es lo que hace. Cuando Pedro saca la espada y le quita la oreja a este esclavo, Jesús, se está viendo una reacción de Pedro que no tiene que ser así, que no tiene que ver nada, con la fuerza. Por eso es que hoy lo que quiero hablar, la primera cosa en su corazón es esto: si Dios intenta a través del reino de los cielos borrar toda evidencia, tenemos que entregar todo pecado que pueda haber en nuestra vida delante de Dios. Porque hay pecado, óigame bien lo que voy a decir, que hace, que tú y yo vivamos en descontrol. El pecado hace que nosotros vayamos descontrolados en la vida. Cuando el pecado te atrapa, estás, descontrolado. No hay control en tu vida. Y cuando alguien no tiene control en su vida, tira todo lo que hay en el camino. Cuando todo está lleno, de ese pecado, entonces el control que deberías de tener no lo tienes, porque haces cosas que no deberías de hacer para poder seguir la voluntad de Dios. ¿Qué hace Pedro? Lo primero que Pedro hace es sacar su espada. Nadie le dijo que defendiera a Jesús. Nadie le dijo, Jesús le dijo, ahorita que vengan me defienden. No, nadie le dijo a Pedro. Mas sin embargo, el pecado que había en Pedro no había entendido que Jesús no necesitaba ayuda. Quiero que usted tome esto conmigo. Hay cosas que tú y yo vamos a tener que meditar siempre en Dios. Y es que Dios quiere limpiarnos cada día. Pero mientras nosotros vivamos con cosas que a Dios no le agrada, nosotros vamos a hacer cosas que nadie nos dijo que teníamos que hacer. Y eso puede llevar a un descontrol. Pedro está enseñándonos que todavía Pedro no ha racionado, no ha entendido que no era así, que no era como él pensaba. Pero notes también esto: cuando Pedro saca la espada, ¿sí? Dijimos en su momento, no le tiró para la oreja, le tiró para matarlo. Yo creo que en ese momento Pedro estaba reaccionando de una manera mal. Por eso en el camino, cuando tú vives en pecado, tú matas a otros. Cuando tú estás fuera de la obediencia de Dios, matas a otros.
Porque lo que menos tenemos o lo podríamos tener es misericordia por otros. Matamos la vida, matamos el sueño de otros, matamos, me tiene los momentos de otros, porque caminamos fuera de la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros. Porque el reino de los cielos ha llegado a nuestra vida. Porque Cristo se dio, ¿me entiendes?, en totalidad. Pedro nos va enseñando en esta historia entonces que Pedro saca esa espada, le quita, ¿me entiendes?, la oreja. ¿Y sabe qué significaba eso? Y aquí viene parte del mensaje a tu corazón. ¿Sabe qué significaba quitarle la oreja al esclavo de un sumo sacerdote? Literalmente la muerte. Porque nadie tocaba a un esclavo de un sumo sacerdote. Nadie. Porque le pertenecía a sumo sacerdote. Yo quiero que vaya tomando esto conmigo. Nadie tocaba al esclavo del sumo sacerdote. Entonces, ¿eso qué significa, pastor? De que a Pedro le tenía que cortar la cabeza o crucificarlo, conforme a la ley, ¿me entiendes?, romana. Yo quiero que vaya entrando conmigo entonces el mensaje. Entonces, como Pedro se adelanta y toma la espada y le quita la oreja, automáticamente el sumo sacerdote tenía todo el poder y la rabia humana para decir: agárrame a ese hombre y mátenlo. Pedro no hubiera amanecido el otro día, no lo hubiera hecho, porque la ley, ¿me tienes?, castigaba a alguien como Pedro. Y Pedro, ¿me tienes?, furioso, a lo mejor sacando la espada. ¿Qué hace Dios, Jesús? Y le dice: mete tu espada en la vaina. Y le dice ahí, Jesús le dice: ¿acaso no voy a beber la copa del sufrimiento que me ha dado el Padre? Le está diciendo: ¿acaso no entiendes que esto me toca pasarlo a mí? Que si me tire, Jesús hubiera necesitado ayuda, no necesita Pedro. Manda legiones de ángeles, los llama y asunto arreglado. Mas sin embargo, Jesús tenía que hacer algo en ese momento, para que en ese mismo momento, no el otro día, no después de 3 días, no hubiera ninguna evidencia que condenara a muerte a Pedro. ¿Se da cuenta? Ahora tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué el reino? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué el otro? Y mientras Dios hablaba a mi corazón eso, yo le decía: Señor, mil gracias. Mil gracias por el reino de los cielos, por tu vida, porque nosotros también estábamos condenados a pagar la evidencia del pecado que había en nosotros. ¿Sí? Pero ¿qué pasó con Pedro entonces? Ahí, para más claro, quiero que vaya a Lucas 22, 50 y 51. Ahí está más claro la cosa. Lucas es el único que pone en contexto más claro, me tiene lo que está pasando. Lucas capítulo 22, versículos 50 y 51 dice: y uno de ellos, hablando de quién, de Pedro, ¿verdad? Uno de ellos hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. ¿Sí? Lucas capítulo 22, versículo 50. ¿Lo tiene? Dice: y uno de ellos hirió al esclavo del sumo sacerdote, hablando de quién, de Pedro, ¿no? Cortándole la oreja derecha. Pero esto me encanta, porque dice: pero Jesús dijo: basta. Y tocó la oreja del hombre y lo... Yo estaba viendo un video esta semana que si a alguien se le corta la oreja, la manera de reconstruirlo es quitarle un pedazo de costilla, un pedazo de hueso, sacarlo al tamaño de una oreja, sacar la costilla, meterlo bajo la piel, para que todos los tendones, las venas se peguen en esa y se formen. Cuando ellos sacan ese pedazo, ya viene, ¿me entiendes?, con sus venas, con lo que se va a pegar con la oreja,
lo sacan, lo forman como oído, lo pegan y con el tiempo esas venas se van pegando a donde tienen que pegarse y empieza a escuchar. ¿Cuánto tiempo le hubiera llevado a Jesús a hacer eso? Pedro, ahora te va a tener que tocar, man. Ve allá a ver si alguien hace algo por ti o te saca un pedazo. A Jesús le tocó unos segundos. Ven, amor. Yo voy a agarrar a Santi, ¿verdad? Porque él tiene más, pero pero imagínese el hombre sangrando, porque tenía sangre, lógico. ¿Y qué hace Jesús rápido? ¿Por amor al esclavo o por amor a Pedro? Ya. Aunque él estaba mostrando, me tienes misericordia con el esclavo, estaba salvando la vida de Pedro. Y cuando él pone su mano y dice que lo sana, la oreja vuelve a estar ahí. Mire qué sorprendente eso. Los romanos que estaban ahí, el sumo sacerdote que estaba ahí, Malco, ¿me entiendes? Que al mismo le estaban tocando. ¿Cómo haber sentido ese momento cuando Jesús pone su mano? Yo creo que este oído el derecho oyó más. Sí, este es el derecho, ¿eh? El derecho escuchó más todavía que el izquierdo. Gracias. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta por qué el reino borra toda evidencia? ¿Por qué se da cuenta que el reino de Dios, ¿me entiendes?, ha venido a la tierra con propósito? ¿Se da cuenta, me entiendes, que mucho de la gente que está dentro y fuera de una iglesia necesita conocer el reino de Dios? Porque todavía Dios tiene poder, me tiene, decía mi esposa ahora, sobre esta persona que va a entrar a una operación de 3 cosas, no de una, sino de 3 cosas. Dios tiene el poder para meter su mano y hacer cosas, me tienes, que todavía Él puede hacer en este tiempo. Por eso vino el reino de los cielos, para quitar toda evidencia que pudiera, ¿me entiendes?, ocasionarte a ti y a mí, ¿me entiendes?, una pérdida de algo. Por eso Pablo recomienda a la iglesia, ¿me entiendes?, y dice: si ustedes siendo esclavos, no vuelvan a encadenarse, porque todo aquel que ha conocido la libertad no puede volver a ser esclavo. Cuando el reino, ¿me tienes?, viene, ¿me tienes?, ha venido para liberarte. La palabra dice: conoceréis la verdad, conoceréis el reino, y el reino, la verdad, te hará libre. Hablando del reino de Dios, hablando de Cristo Jesús. Hay gente que necesita tener un poco, ¿me tienes?, de interés por ese reino. Ustedes oyen el reino de España, el de Inglaterra, y estos son reinos muy poderosos. Usted ve el reino de Inglaterra, ¿verdad?, estos hombres tremendos, ese ejército, esas riquezas que hay, esa transición de billonaria que existe entre el príncipe y el rey, y así se van. Solo imagínese esa clase de reino. Nosotros somos más visuales para la tierra que lo que Dios interesa que nosotros podamos ver en el reino de los cielos. Queremos ver más las cosas del reino de la tierra, mentiras, que el reino de las riquezas del cielo. Por eso Dios decía en su palabra y dice: no hagamos tesoros en la tierra, sino en los cielos, en el reino donde nadie puede robar. Todos queremos un reino, ¿me entiendes?, o queremos bendiciones de parte de un reino, pero no queremos vivir conforme al reino. Todos queremos ser otorgados de las bendiciones, pero nadie queremos sujetarnos a las reglas del reino. Yo no sé cómo serán los protocolos para entrar a la casa británica, ¿me entiendes?, de ese reino, no lo sé, pero debe de ser protocolo muy alto para entrar a donde está el presidente. Mas sin embargo, nosotros, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice que el velo se rompió de arriba hacia abajo. Hoy tenemos libertad directa para entrar al dueño del reino de los cielos. ¿Se da cuenta? No hay protocolos. No hay que te estén pip, pip, regrese, pip, pip. No, tienes una libertad hacia el Padre.
¿Qué privilegio tenemos nosotros? Pero a todos nos encantaría entrar a la casa donde está el presidente británico, donde está el presidente, la reina, ¿me entiendes? El príncipe o el rey de España. Porque todos nos vemos, ¿me entiendes? Pero si tan solo saboreáramos en algún momento de nuestra vida el reino de los cielos, diríamos: Señor, gracias. Gracias, porque no siendo nadie, me dices el privilegio de conocer ese reino. Siendo no nadie, Dios nos dio el privilegio de conocerlo. Pedro está teniendo un momento donde él no se imagina lo que Jesús está haciendo. Cuando Jesús toca entonces a ese hombre y lo sana, conforme Lucas lo habla, me doy cuenta que Jesús, ¿me entiendes?, está ya actuando para darle a conocer a la gente a lo que Él vino. Cuando Eva y Adán pecan, lo primero que Jesús hace no es exhibirlos. El Dios lo que hace es cubrirlos. Seña de misericordia. Cuando este hombre falla y saca la espada, lo primero que hace no es regañar a Pedro solamente y correrlo, sino que corre y pone su mano sobre aquel que necesitaba ser sano. Porque con la evidencia que tenía Pedro no iba a poder ser el hombre. Oiga lo que voy a decir, y mucho esto es para ustedes. No iba a poder ser el hombre que se le había profetizado que iba a ser Pedro. Cuando Simón es encontrado, Dios le habla y le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le está diciendo: tú serás uno de los hombres que venga y hable, ¿me tienes?, a la iglesia. Si Pedro hubiera quedado con la evidencia de ser el hombre que le quitó la oreja, Pedro no hubiera podido llegar ni al siguiente día. Como dije hace un momento, Pedro hubiera muerto en esa madrugada. Mas sin embargo Jesús dijo: no puedo dejar que aquí se termine lo que a Pedro se le ha prometido. ¿Se da cuenta? Yo no sé si usted está tomando, saboreando este mensaje para tu vida, pero alguien aquí fue perdonado para cumplir un propósito. Alguien aquí fue rescatado para cumplir un propósito. Tú no viniste a Cristo porque eres guapo, porque eres parte de una familia. Dios te salvó para un propósito, y no tenía que haber evidencia para que el diablo viniera sobre ti. Pero el que no lo ha entendido sabe qué hace, y perdón por la comparación, pero la Biblia lo habla y dice que es como el perro que vuelve a su vómito. El que no ha entendido el reino regresa a su vómito todo el tiempo. Dice que es como aquellos cerditos que por más que los laves, su naturaleza es volver al chiquero, a la agua sucia. El que no ha entendido el reino juega con ese reino. Pero el que lo ha llegado a entender dice: Señor, gracias. Yo no merecía estar donde estoy. Yo no merecía ni nada de lo que tengo hoy, pero gracias por quitar toda evidencia, que el diablo ahora no me puede condenar. Gracias, Señor, por haber borrado toda evidencia, porque ahora puedo verte cara a cara, Dios. Pero el que no se atreve a ver cara a cara a Dios, alguna evidencia quedó en la vida, ¿me tienes?, de alguien que necesita entender que el reino de Dios, ¿me tienes?, vino a borrar tu evidencia. Hay gente que viene del mundo y tiene cicatrices. Muchos no lo saben, pero se lo voy a contar hoy. En algún momento alguien quiso quitarme la vida. Yo tengo una cicatriz grande aquí, que me abrieron con una navaja. Pues solo mi esposa, ¿verdad? Me abrieron con una navaja. Tuvieron que ponerme unos puntos rápido porque se abrió demasiado. Yo pensé que iba a morir. Y muchos de esos puntos, había otros metidos que había metido y me tuvieron que coser sin anestesia. Imagínense. Eran momentos donde yo pensé que mi vida se iba a terminar muerta por la vida que llevamos. Pero hoy tengo una muestra de que el diablo a lo mejor quiso quitarme la vida, ¿me tienes?, para que yo no pudiera llegar al propósito de Dios. Aquí en mi brazo tengo uno, ¿me tienes?, donde alguien me tiró una cuchillada. Me abrió, ¿me tienes?, el brazo, la carne, ¿no?, blanca que se miraba.
Hoy lo puedo decir que tengo una señal acá, no para decirme tienes lo malo que era, para decirme tienes que en algún momento, aunque esto no se quitó, hay una evidencia en mi ser, en mi corazón, en mi alma, que Dios borró por misericordia, y que hoy el diablo no puede venir a decirme tú eres pecador. No, yo decir yo soy justo delante de Dios, de aquel que me perdonó y quitó toda evidencia. Y sé que hay gente aquí que puede creer conmigo esto. Ya no hay evidencia, ya no hay evidencia, porque el reino de Dios vino a borrarlo. Vino a borrarlo. Cuando la gente te diga, viene aquel que era borracho. Sí, tú lo has dicho bien, era borracho. Oh, mira, ya viene aquel que era pleitista. Sí, lo has bien dicho, era pleitista. Mira aquel que era bien lo has dicho, era drogadicto. Me encanta la declaración de aquel hombre que había nacido ciego. Yo no sé si ese hombre es pecador. Lo único que sé que antes no miraba y ahora puedo ver. Se quitó la evidencia. Se quitó la evidencia de nuestra vida. Que el reino de Dios vino a hacer algo que nadie podía hacer. ¿Se da cuenta? ¿Cómo no vivir entonces agradecidos con Dios? ¿Cómo no ver a la gloria de Dios? ¿Me tienes lo que Dios quiere hacer? ¿Cómo no ver más allá de lo que Dios puede ser capaz de hacer si ya lo ha hecho con nosotros? Porque cree que Él le llaman el alfa y el omega, el principio y el fin. Porque lo que hizo en el principio, Él todavía tiene poder para continuar a hacerlo. ¿Me tienes el día de mañana? Él todavía tiene poder. Él es el principio y el fin. Él es soberano, Él es poderoso, Él es grande. Cristo no se parece a nadie, es el único Dios. Y note esto, me encanta lo que voy a decirle en esta noche. Pueden haber muchos reinos, pero hay un solo Rey de reyes y Señor de señores, que se llama Cristo Jesús. ¿Alguien puede perdonar alguna metida de pata en tu vida? Pero te puede perdonar, pero no se le puede borrar. Cristo es el que perdona y borra. Cristo es el que perdona y borra. Pedro no entendía el por qué Jesús estaba sanando a alguien quien lo había venido a atrapar. Note esto. Pedro no entendía y decía, bueno, ¿y por qué Jesús está sanando, me tienes, a alguien que venía a hacerle daño? Jesús mismo lo dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús no venía a condenar a nadie. Jesús venía a salvar al mundo. Y si iba a salvar la vida de Pedro, estoy seguro que la vida de Malco algo tuvo que haber tenido de Dios. Imagínense que hubiera presumido, miren esta oreja. Yo estoy seguro que más de a alguien se lo contó. Yo estoy seguro que más de a alguien se lo contó. Y le dijo, mamá, mira, tócame. Hoy en esta noche me tiraron, o ayer me la quitaron, pero mira, hubo un hombre que puso su mano y mira. ¿Se da cuenta? Para Pedro no había evidencia, pero para este hombre sí, que había un Dios que había venido a salvar un mundo. Yo quiero hoy dejar esta palabra en tu corazón. Pedro es borrado en ese momento. Aún Pedro no lo entendía. ¿Por qué Jesús había hecho esto? Porque cuando a Jesús lo agarran, dice que los discípulos, en la escritura dice que los discípulos se fueron, huyeron. Pero en ese momento, cuando a Jesús lo llevan delante de los sacerdotes, ¿sabe quién iba atrás? Pedro. ¿Y sabe quién lo reconoció? Gente que había estado ahí con Malco. Y le preguntaron, él estaba con Jesús, y pero no. Aún no había llegado a entender para qué Pedro había vivido. Esto tiene que hacerle música a muchos de ustedes. Aun cuando Jesús te ha perdonado, muchas veces has continuado haciendo lo que no tienes que hacer. Aun cuando Jesús te ha perdonado y ha quitado toda evidencia, todavía sigues negando el reino de los cielos en tu vida. A Pedro le pasó.
Pero como Dios tenía un plan para, y eso tiene que alegrar tu corazón a alguien, como Dios tenía un plan para Pedro, tenía que Dios hacer algo con la vida, o Jesús con la vida de Pedro. Pedro pasó un momento dado donde está, niega a Jesús 3 veces, canta, me tienes, no el gallo, sino el cambio de guardia de romanos, me tienes, y llega ese momento donde Pedro se acuerda que Jesús le dice. Mas sin embargo, Pedro no seguía sin entender. ¿Sabe por qué hay gente que está en la iglesia año tras año y nunca llega a entender cuál es el reino de Dios? Y dice, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Va a una iglesia? Sí. Pero nunca se enriquecen con lo que el reino tiene. Y no estoy hablando de posesiones, ni de joyas, ni oro, ni estoy hablando de esa vida de Cristo para nosotros. Una vida, me tienes, que Dios promete dárnosla. Ahora, si usted ve conmigo, entonces Pedro es borrado, Dios le pone la oreja, lo sana a este hombre, ¿me tienes? El sumo sacerdote no tiene el por qué condenar a Pedro ahora, porque no hay evidencia que Pedro dañó al esclavo. Entonces Pedro es libre de una condenación. Pedro es libre de que lo maten. Pedro es libre de que el sumo sacerdote lo agarre, me tiene, y lo mate o haga con él lo que quiere. Jesús automáticamente entonces borra toda evidencia. Y yo me puse a pensar, Señor, ¿por qué haces todo esto? Y Dios empieza a enseñarme la vida de Pedro y hasta dónde Pedro llega. Porque realmente a Pedro se le ve accionar en el aposento alto. Cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, Pedro se levanta a predicar. Y en esa ocasión se convierten 3,000 personas. Note esto. Aquel Pedro que había cortado la oreja, que estaba, me tienes, condenado a muerte, Dios quita toda evidencia para que Pedro siga caminando, para que Pedro fuera el hombre que predicarían aquel derramamiento del Espíritu Santo y esas 3,000 personas fueran salvas. Y más adelante camina y Pedro vuelve a predicar y se salvan 5,000. ¿Sí? Y Pedro ahora es el autor de primera, segunda, entonces Pedro no podía quedarse con la evidencia de ser el que cortaba orejas. Y no es porque fuera torero, porque ve que los toreros le cortan la oreja a los. No es que fuera torero. Pero yo le digo, Señor, gracias, porque creo que muchos de nosotros, me tienes, aún no hemos llegado a cumplir, me tiene, muchas cosas que Dios tiene para nosotros. Pero estoy seguro que un día llegará como llegó en la vida de Pedro, que te levantes sin darte cuenta de lo que Dios ha venido haciendo contigo. Y el día que te toque levantarte como Pedro, entonces mirarás lo que por el cual Dios, me tienes, borró toda evidencia de tu pecado. Y te darás cuenta el por qué Dios te salvó, el por qué Dios te dio una oportunidad. Te darás cuenta y vas a recordar y vas a decir, wow, yo merecía estar muerto. Yo merecía estar en ruina quizás. Yo merecía, me tienes, de estar en otro lugar menos aquí. Pero porque Dios, me tienes, borró toda evidencia de lo que te iba a condenar, hoy tuviste un camino libre para poder ver esa gloria de Dios, me tienes, en tu vida y en la vida de los tuyos. Pero alguien tiene que interesarse en ese reino. Por eso empecé diciendo al principio, ¿cuál es tu expectativa? ¿Qué es lo que estás pensando ahora? Porque muchos tienen resoluciones, voy a bajar de peso, voy a esto, al otro, me voy a pintar el pelo, ya las canas ya no quiero que se me vean, etcétera, etcétera. Pero te has puesto a pensar, ¿qué quieres con Dios? Porque Dios de seguro quiere algo contigo. Pero te has puesto a pensar, te dijiste, ¿sabes qué, Señor? Este 24, 300 días del año, 365 días del año, 12 meses, los eché a perder. Los eché a perder.
Porque tienes que ser un hombre, una mujer que medite en lo que está viviendo con Dios. Sé que tienes sueños en tu cabeza, en tu corazón para lo que estás viviendo en esta tierra, y es bueno. Pero más allá, iglesia, tienes que pensar en el reino de los cielos. Si Dios nos dijo a nosotros que somos como peregrinos, que vamos de pasada, que la tierra esta no es nuestra estadía, sino el cielo, ¿me tienes? Entonces, ¿en dónde debemos de pensar? ¿Se da cuenta? En ese reino que nos promete una vida eterna, y que dice la palabra que ahí no habrá ladrón, que robe. ¿Sí? Esa parte, ¿me tienes? Que nosotros podemos disfrutar, iglesia. Si no has alcanzado lo que no has alcanzado, preocúpate por buscar primeramente el reino de Dios y esa justicia, y deja que Dios promueva las bendiciones sobre tu vida. Déjalo que lo haga. No te preocupes. Él me tiene la enseñanza de la ave. Mira cómo hace. Mira cómo vive. ¿No harán mejores cosas con sus hijos? Tenemos que conocer el reino, iglesia. Tenemos que conocer el reino. El reino es el que te va a dar la autoridad. El reino es el que te va a dar, ¿me tienes? Ese poder, esa unción, esa valentía. El reino de los cielos te va a capacitar para los momentos que vendrán sobre tu vida. El reino de Dios es el único. Es lo único que te capacita para sobrevivir los días más oscuros. Es el reino de los cielos. No es tu familia, no son tus amigos, no es la compañía, no es el dinero que tienes. Es el reino de los cielos que te da la capacidad de sobrevivir en los tiempos malos. Hoy escuchábamos algo que me llamó la atención y mi esposa lo platicaba. Hace 10 años le pregunté a Dios. Yo leo, Señor, en Joel cuando dice que en los últimos días vendrá el derramamiento de su espíritu, que los jóvenes profetizarían y los ancianos tendrían sueños, y derramé el espíritu sobre siervos y siervas. Eso es lo que dice Joel. Habla de últimos días. Y yo no entendía nada. Después de 2 años le vuelvo a preguntar a Dios y le digo: Señor, ¿qué tiene que ver este versículo? Porque para mí el derramamiento del espíritu, pensó que la iglesia se iba a llenar de Dios. Las iglesias se iban a llenar de gente iba a empezar a hablar en lenguas, gente iba a empezar a un avivamiento poderoso. Y hasta después de 2 años le volví a hacer la pregunta a Dios y le dije: Señor, ¿será esto lo que yo me imagino? ¿Sabe que Dios vino a poner en mi corazón? Fue esta palabra, y me decía: el derramamiento del espíritu vendrá para preparar a una iglesia cuando pase el momento de persecución. Joel, si usted ve la vida el libro de Joel, se va a dar cuenta. Cuando Joel profetiza, está hablando de eso, de reinos que quieren tomar posesión, ¿me tienes? Del pueblo de Dios. Vienen días, iglesia, y este hombre decía esto: Dios me habló y me dijo que viene un derramamiento del Espíritu Santo y que preparará a la iglesia y que los llenará con su Espíritu Santo. Pero ¿sabe para qué va a venir ese derramamiento? Para que muchos sean borrados de la evidencia que todavía están viviendo. El reino de Dios va a ser su voluntad, sea como sea. Dios va a cumplir su palabra, sea como sea. Lo va a tener que hacer. Y entonces estos tiempos en el cual nosotros estamos viviendo, iglesia, son preparación. Note bien esto: cada vez que usted vea a un hombre parado en este púlpito, no es una charla más. No es una wow, qué prédica. Yo no sabía que por eso Dios nos había borrado la evidencia. Más que allá, usted tiene que decir: wow. Entonces quiere decir que Dios tiene cosas preparadas para mí, y yo las quiero conocer.
Hay gente que no se debe de conformar con que se te borró tu evidencia del pecado. Tiene que ver a alguien que todavía está interesado en saber que hay algo más en el reino de los cielos. Pero eso va a tener que ver con tu corazón. Yo soy portador de una noticia. Yo solo soy portador de algo que alguien tiene que escuchar. Pero de aquí en fuera, cuando esto termine, ¿sabe a quién le queda la responsabilidad? Al quien no escuchó. Yo ya me quité, yo ya di el anuncio. Y el que lo tomó es responsable de esa buena noticia. A esa parte Dios nos ha traído como pastores para poder dar una buena noticia. Yo he estado meditando mucho por qué me tienes estableciendo el reino. Hay gente que necesita, iglesia, hay gente que necesita tomar en serio este caminar con Dios. Hay gente que tiene que dejar de jugar con Dios. Tiene que dejar de jugar a la iglesita, que tiene que dejar de jugar al cristianismo, que tiene que dejar de jugar a lo que nadie sabe de mí. Mire, nadie puede saber nada de ti, pero hay alguien que conoce tanto de ti, que muchas veces Dios viene a hablar para corregirnos. Y uno dice, no, yo no estoy haciendo nada. No, es que Dios no te viene a regañar, Dios te viene a poner atención, porque si no lo haces, la oportunidad del reino también se puede ir. Entonces tenemos que ser una iglesia que podamos, ¿me entiendes?, experimentar esa frescura del reino. Yo siempre he dicho, si vas a estorbar a alguien en el camino, quítate, deja que alguien siga. No estorbes a nadie en el reino. Yo siempre he dicho, yo soy muy radical. Yo trabajé con gente que decía que era cristiano y de repente decía unas malas palabras. Yo decía, ya ni el impío. ¿Y sabe qué decía yo? Yo llegaba y les decía, ¿saben qué, muchacho? Mejor no digas que eres cristiano. No avergüences a Dios. No lo avergüences. Porque cada vez que tú dices cristiano y la gente te oye hablar malas palabras, ¿sabes qué van a decir? Todos son iguales. Y no todos somos iguales. Hay gente aquí en esta casa y ahí conectados que desean conocer el reino de los cielos. Pero si vas a ser estorbo para alguien, quítate. Quítate. No le hagas estorbo a nadie. Deja que alguien camine y conozca, ¿me entiendes?, a ese Jesús, ¿me entiendes?, que necesitan conocer. Seamos, ¿me entiendes?, sabios en lo que vivimos. Este 25 es la última oportunidad que para muchos de ustedes Dios, ¿me entiendes?, les está dando. Es el último llamado para muchos en el hablar, ¿me entiendes?, estableciendo el reino. Es la última oportunidad que tienes. Y dejas que el diablo esté jugando contigo. Deja que el diablo deje de estar jugando contigo. Yo veo a muchos cristianos como el gato cuando no quiere matar al ratón. Lo sangolotea, lo deja correr, lo alcanza y lo deja, pero no lo mata, quiere jugar con el ratón. Hay muchos cristianos en este tiempo que parecen estos ratoncitos que solo están, ¿me entiendes?, porque el diablo los trae mareados. Deja de jugar con el reino de los cielos. Cristo murió en una cruz, iglesia. No es cualquier rey, no es cualquier reino, no es cualquier cosa. Estamos hablando de un rey poderoso, un rey que todavía tiene compasión de nosotros. Dios todavía, tú que estás ahí conectado igual, necesitamos encontrarnos con ese rey. Hoy miramos y ¿por qué Dios hace tantos milagros? ¿Por qué Dios está levantando? ¿Me entiendes? Yo a veces me lleno un poco de rabia espiritual, se puede decir así. Y digo, ¿por qué la iglesia de hoy en día está peleando todo el tiempo con esto? ¿Se da cuenta? Porque no hemos llegado a entender que el reino de los cielos ha borrado toda evidencia. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie y que puedas hoy, y eso es para quien no quiera, quiero invitar a alguien que hoy pueda decir: Señor, me cansé del 24, pero quiero intentar hacer algo en este 25.
Y si tú estás en esta disposición, quiero que ores conmigo.